Bien, ya a esta hora nos acompaña Juan Carlos Tafur, periodista, analista político, quien ha escrito unas últimas columnas bastante interesantes. Hay una en particular, Liberalismo del siglo XXI, que nos llamó muchísimo la atención cuando hace una reflexión sobre el daño que le ha hecho al propio modelo todo este rentismo empresarial que hemos presenciado en las últimas semanas, es decir, la manera como se financiaba campañas, pero a través de ese financiamiento, digamos que se ocultaba, de alguna manera también se compraban las decisiones políticas futuras. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal, Bávila? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y tú has dicho que esto es incluso mucho más grave, le ha hecho más daño al libre mercado que el populismo económico que podría practicar cualquier gobierno. Sí, sin duda. En general, los liberales suelen cortarse las venas cuando surgen medidas de los gobiernos respectivos, favoreciendo a los sectores populares con medidas claramente heterodoxas. Y el incremento del sueldo mínimo. Exacto, ahí sí se cortan las venas. Pero cuando se hace lo mismo para beneficiar a los grandes grupos de poder, ahí sí guardan silencio. Y podemos llenar enciclopedias con la cantidad de normas que todos los días salen en el peruano, beneficiando tributariamente, comercialmente, legalmente, predialmente a los grandes grupos de poder. Normalmente los liberales han creído, por descarte, que el empresario es un aliado natural de la causa liberal. Lo cierto es que los empresarios tienden a ser mercantilistas. Y en esa medida los liberales deben guardar distancia del empresariado. A eso te quería preguntar, cuando hablas de liberales, ¿a qué te refieres? ¿A Dionisio Romero? No, en absoluto, al contrario. Yo creo que los liberales son quienes propugnan una economía de mercado donde el poder del dinero no tenga una injerencia en las decisiones legales. Los gobiernos deben actuar en función de la mayoría general, no en función de intereses particulares, sean populares o sean empresariales. Y lamentablemente los grupos de poder en el Perú durante los últimos años han hecho uso y abuso de normas mercantilistas a su favor. Y lo que fue el hecho de la donación de Dionisio Romero a Keiko Fujimori no fue sino la adenda mercantilista de un contrato histórico entre los grupos de poder y la clase política peruana, que es hora de empezar a romper. Lamentablemente no se ve en el horizonte una apuesta política liberal. Y en esa medida yo me temo que 3 años más o 5 años más de este derechismo de media caña que hemos tenido desde hace 25 años y sobrevendrán otras opciones, lamentablemente, para quien cree como yo que lo que se necesita en el Perú es una opción de derecha liberal. Pero lamentablemente nadie juega esa carta en nuestra clase política. Pero ¿cómo jugarla entonces? ¿Hay que refundar este liberalismo y esta derecha liberal? Sí, yo creo que parte, de hecho, por hacer política, muchos liberales siempre han creído que deben ganar la batalla de las ideas y que con eso bastaba y sobraba para propender a que se plasme un proyecto liberal. Yo creo que es necesario hacer política, la política es la única manera, además... ¿Y en este momento no ves a alguien liderando eso? No Julio veo. Guzmán... No, él no se define como liberal, es un centro progresista, por decirlo de alguna manera, de centro desarrollista, no es liberal en absoluto, las demás opciones, ninguna de ellas tampoco. Yo me temo que los siguientes 5 años vamos a ver más de lo mismo, de lo que hemos tenido en los últimos 15 años. Que son una suerte de híbridos. De centro-derecha de media caña. Centro-derecha entre mercantilista, semipopulista, etcétera. Y eso va a ir alimentando paulatinamente a opciones antisistema que hoy día no tienen futuro, pero que en el corto plazo político podrían tenerlo por culpa de esta derecha que no ha sabido hacer las reformas liberales que correspondían hacer luego del 2000. Cuando te refieres a reformas liberales, ¿de qué hablamos? Reformas de mercado, en primer lugar. Luego de las grandes reformas que se hicieron en los 90... ¿Privatizaciones? Privatizaciones, generación de libre competencia en varios segmentos que no la tenían. Tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio, etcétera. Luego de eso, en todos los gobiernos de la transición, podemos contar los tratados de libre comercio que firmó Toledo, la eliminación de la 2530 que firmó Toledo, y paremos de contar. 2 en 15 años. La reforma educativa que empezó Humala y que este gobierno ha concluido, y no hay más. Los programas sociales de Humala, quizás. La tecnificación de los programas sociales. 3 o 5 reformas importantes en los últimos 15 años. Cuando en los 90, en términos económicos, salían 2 al día. Claro, estás hablando además de un liberalismo con un Estado. No, sí, con claro, un Estado presente. Por supuesto, o sea, el libre mercado no funciona sin el Estado. Sin el Estado. No hay forma. La cuestión es cuál es el papel que le compete al Estado
y cómo evitar que se caiga en el populismo. Sí, el Estado lo que tiene que hacer es impedir que los grupos de poder capturen el Estado. Es decir, todo lo contrario a lo que han estado A lo que haciendo. hemos estado haciendo durante los últimos 15 o 20 años. Claro, porque es absurdo pensar que si, supongamos, Keiko Fujimori hubiese sido presidenta, después de los compromisos que tenía Sí, por claro. los aportes de campaña, Claro. vamos, mañana le ponen una ley contraria al Grupo Romero, la señora la va a promulgar. Claro. O sea, ese hubiese sido el escenario. No, sí, claro, sin duda, sin duda. La clase política en el Perú ha sido sirviente del gran capital. Por eso me parece tan importante la reforma política que ha prohibido la publicidad privada, porque la publicidad es el gran gasto de los partidos en campañas. Al no tener necesidad de ellos, disminuye de manera notable la intervención de dineros irregulares en las campañas electorales. ¿Tocamos fondo con Pedro Pablo Kuczynski? Sí, yo sí creo que fue ya la metástasis de todo este sistema derechista mediocre de los últimos 15, 20 años. Porque uno escuchaba tras su elección a muchos comentar... El gabinete de lujo. Decían. Exacto, los ejercicios en Palacio de Gobierno, este es un nuevo Perú, estamos casi por ingresar al mundo desarrollado, estamos en la OCDE, ¿no? Los ministros tienen que dar el ejemplo porque salud y mente, todo va de la mano, ¿no? Salud física y salud mental. Y claro, era el hombre que había tenido una trayectoria aparentemente impecable, alguien que podía expresarse en un foro internacional hablando inglés. Lo que pasa es que Kuczynski, en términos ideológicos, es lo más parecido a un republicano gringo, a un republicano norteamericano, que hacen del lobby empresarial una moneda corriente y ni siquiera se ruborizan por ello. Ellos creen que es absolutamente normal ser secretario de Estado en la guerra con Irak y terminada la guerra, hacerse de los contratos de reconstrucción de Irak, como muchos de los exministros de Bush. De ese perfil es Kuczynski. Por eso, en buena hora, hay que sacarle la lectura positiva a la crisis que hemos vivido, en buena hora que eso concluyó rápido y en buena hora que Vizcarra se dio cuenta que por ese mismo camino no conducía a nada. El 2019 nos hemos librado de una crisis mayúscula. O teníamos una crisis como la de Chile, Bolivia o Ecuador en el Perú, o el 2021 arribábamos al éxito asegurado de los disruptivos, los extremistas, los aventureros que se hacían del poder. Y la solución fue, o digamos, el amortiguador de esto, el contendor de esta sensación de convulsión social que podía haberse presentado, ¿fue la salida de Kuczynski del poder, el ascenso de Vizcarra, o fue más bien... el cierre del Congreso? El cierre del Congreso. Yo creo que es un antes y un después de la clase política, de la situación política. ¿Fue una buena decisión para ti, Sí, entonces? yo sí creo, sin duda, sin duda. No solamente en términos legales o constitucionales, que de eso puede ser discutible para muchos, pero para mí termino convencido de que era perfectamente posible, sino en términos políticos y sociales. Si no se disolvía el Congreso y no se resolvía la crisis generada por el aprofujimorismo, el Perú se sobrevenía un estallido social o una crisis político-electoral en el año 2021. Okay. Hoy, gracias a la disolución del Congreso, la atmósfera política en el Perú se ha ecualizado, se ha normalizado y vamos a ver el 2021 a candidatos de centro izquierda o centro derecha, pero ningún extremista con posibilidades de triunfo. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha van a tener protagonismo el 2021 gracias a que se resolvió la crisis de manera prudente y al mismo tiempo inmediata, como fue con la disolución del Congreso. ¿Tienes entusiasmo en el nuevo Congreso? No, yo creo que en términos de calidad individual va a ser igual o peor. ¿Igual o peor? No hay por qué suponer que va a ser mejor, nos representa a los peruanos y así somos los peruanos. En esa medida yo creo que no hay que tener mayores expectativas. Lo único bueno es que ningún partido va a tener una mayoría predominante. Hay mucha incertidumbre, por ejemplo, qué va a hacer la bancada de Acción Popular, que aparentemente va a ser la mayoritaria. ¿Qué sesgo va a tener? ¿El sesgo Mesías Guevara o el sesgo Vitocho? ¿Cuál de los dos va a predominar para saber si va a ser una bancada confrontacional con el gobierno o colaborativa con el gobierno? Barnechea no ha tenido ninguna injerencia porque es mucho trabajo armar una lista congresal, así que no creo que haya participado ahí. Pero entre Mesías Guevara y Vitocho, uno de los dos va a tener predominancia. Y en esa medida es una incógnita respecto de lo que pueda pasar el próximo año. El fujimorismo se reduce, pero notablemente, no desaparece. No desaparece. Los que corren riesgo de desaparecer son los amigos de la izquierda. ¿El APRA? No, de la izquierda, el Frente Amplio o Juntos por el Perú. El Juntos por el Perú de repente ni pasa la valla. El APRA está en situación limítrofe.
Vamos a ver cómo resulta al final. Es una marca conocida en el norte, según las encuestas, en el norte está segunda después de Alianza para el Progreso. Eso le podría permitir pasar la valla, pero Juntos por el Perú ni siquiera... ¿Solidaridad nacional? Yo no creo que pase, y es bueno que no pase, ¿no? Bueno, hay que agradecerles la sinceridad para desnudar sus posiciones de extrema derecha, ultraconservadoras. Ultraconservadoras, pero sobre todo, yo creo ¿no? que felizmente la ciudadanía peruana está lejos aún de transitar ese camino. Si seguíamos en la crisis predisolución, yo sí creo que un discurso de esa naturaleza pudo haber pegado. Me temo que para el 2026, si no sobreviene un gobierno reformista, ahí sí nos vamos a ver de bruces contra un escenario absolutamente polarizado con opciones políticas radicales. Pero para el 2021 yo lo veo eso bastante improbable. Ok, ahora, no va a ser un año fácil para Vizcarra tampoco. No. Este año ya está como ajustando, ¿no? Y sigue cometiendo errores uno tras otro. Así es, la nota probatoria con el tema de la ejecución presupuestal, por ejemplo, es clarísimo que el desempeño de los ministerios está muy por debajo del desempeño general que han tenido los ministerios en los últimos gobiernos. Así es. Vale, pero además están todos estos temas que estallan, ¿no? El hecho, la declaración de la ministra de Justicia ayer, que además nos decía... Y la tardía reacción del presidente. Exacto. Se demora 24 horas en reaccionar. Claro, después de la ministra, no sabemos si seguirá o hay quienes dicen va a asumir el cargo el viceministro, pero además, fíjate cómo si de salir la ministra de Justicia sería una reacción, mucho más rápida que la que se ha esperado frente a otros... Elmer Trujillo. A eso voy. ¿Cuánto le puede estar costando Elmer Trujillo? No, yo sí creo que le está costando y le va a costar porque no creo que el presidente se desprenda de Elmer Trujillo. Él ha optado por un esquema narcisista, encerrado en sí mismo, con su gente de confianza, allegada históricamente, y no se va a desprender de él. No tiene la habilidad política para abrir la cancha, para jugar con otras cartas. No tiene por eso buenos operadores políticos ni buenos gestores administrativos. Tecnócratas. Eso es lo que va a hacer el gobierno. Ahora, no esperemos más tampoco. Eso es Vizcarra. Eso es Vizcarra, no va a cambiar el 2020. En términos del Ejecutivo vamos a tener la misma medianía que hemos tenido el 2019, en términos de gestión pública. Su gran rapto de lucidez política fue disolver el Congreso y ahí creo que murió la flor. No vamos a tener mayores gestos dramáticos a partir del próximo año. En términos del legislativo es una incertidumbre qué pueda ocurrir, y en términos de la calle, que es otro gran actor político, yo creo que va a estar más movilizada como suele ocurrir en años electorales, pero está muy lejos un escenario como los regionales. Como el de Chile, Colombia, Ecuador, ¿Y por dónde Bolivia iría esa movilización social? No, yo creo que las elecciones mismas son un gran desfogue, el referéndum y la disolución han desfogado muchas energías, la labor de los fiscales y jueces anticorrupción ha contribuido enormemente a disminuir el mal humor, es una válvula de escape, se han liberado energías sociales irritadas o disconformes. Pero hay un tema que subsiste, el caso McDonald's, por ejemplo, ha revelado una informalidad y un maltrato al empleado. Sí, terrible. Atroz. Terrible. Y hay una masa de jóvenes hoy desplazada, lo reconoció aquí la ministra de Trabajo, 2/3 de los que han salido del mercado laboral de un rango de edad, han sido desplazados por estos subempleados que son los venezolanos, los trabajadores venezolanos. Eso, si la economía no crece, como parece no va a ocurrir por lo que nos estás diciendo, porque además el motor tendría que ser la inversión pública, te puede llevar a una juventud que empiece a sentir la desaceleración, ya no desaceleración, sino el hecho de no tener cómo estudiar y mantenerse. No, sin duda, las condiciones estructurales para una situación beligerante y conflictiva en el Perú están dadas, estructuralmente hablando. No se dan por estas circunstancias aleatorias. La labor de los fiscales anticorrupción, la disolución del Congreso, la informalidad laboral, la precariedad laboral, lejos de movilizar activismo, despolitiza a los jóvenes. Y en esa medida es difícil... Pero están concentrados en ver cómo... Si esto de McDonald's mañana ocurría en Chile, incendiaban 100 locales. Claro. Con absoluta seguridad. Muy bien, nos gana el tiempo y antes de eso, ¿Indira Wilca va a ser presidenta del Perú? Yo sí creo que en algún momento lo va a hacer. No ahorita, primero que no puede, el 2021 no tiene la edad para postular, pero yo sí creo que dentro del perfil... En una línea, ¿por qué? Yo creo que el país se va a inclinar luego del fracaso de los 5 años siguientes de una centro-derecha hacia la izquierda. De acuerdo. Y al inclinarse hacia la izquierda va a votar por figuras jóvenes, étnicamente identitarias, que eso es un valor social cada vez más importante en el Perú, y además mujer. De acuerdo. Y esas características las reúne Indira Wilca. Muy bien. Juan Carlos Tafur, como siempre, un placer escucharte, sobre todo a fin de año.
nos veremos en 2020 seguramente para comentar las elecciones y los nuevos panoramas políticos que Muy nos bien, esperan. muchas gracias a ti. Feliz año. Gracias, feliz año.